Quiero que leamos la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 30. Dice la palabra de Dios, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonador unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Dile a alguien: no contriste al Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno es Dios. Hablar del Espíritu de Dios es uno de los temas más interesantes y más poderosos. Porque si estudiamos las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos daremos cuenta que en cada obra de Dios y en cada acción que fue manifestada por Dios, Él la hizo por medio del Espíritu Santo. Cada hombre que se levantó en la antigüedad y que hizo hazañas y que hizo temblar reinos y que hizo milagros tremendos, fue por el Espíritu de Dios. Cada cosa en la antigüedad, cada profeta que profetizó, cada palabra profética que alguien dio en la antigüedad y que se cumplieron, fueron producidas por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro dice que ninguna profecía fue por voluntad humana, sino que vino por la inspiración del Espíritu de Dios en aquellos hombres y mujeres. Cuando ellos se levantaban y decían: así dice el Señor, era el Espíritu de Dios en ellos que producía el mensaje y que le daba la revelación y le daba la visión para que ellos pudieran captar el mensaje y predicarlo. Cada milagro sobresaliente de cada hombre de Dios fue por el Espíritu Santo. Él es la fuente de todo poder, y nada se produce en la tierra si no es con la ayuda del Espíritu Santo. Nada podemos hacer, no podemos trabajar para Dios sin el Espíritu de Dios. No podemos ser efectivos, mejor dicho, sin el Espíritu de Dios. No podemos ni orar bien, ni como conviene, si no somos conducidos y enseñados y dirigidos por el Espíritu Santo, aún para la oración. Y es por eso que es importante que entendamos la importancia de mantener una comunión con el Espíritu Santo y mantener una vida alineada, sometida y rendida al Espíritu Santo. Pues si no conocemos al Espíritu de Dios y si no nos rendimos y nos sometemos a la voluntad del Espíritu de Dios, seremos como instrumentos que no son tocados y seremos tan torpe, tan atrasado y tan poco efectivo, porque realmente quien produce el querer como el hacer es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Sigo paro. A su nombre. Aún el mismo Jesús, y fíjese que el mismo Juan, desde el vientre de su madre, fue bautizado por el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que cuando María entró a la casa y saludó a la mamá de Juan, que estaba embarazada de Juan en el vientre, dice que el niño dentro de ella brincó y fue lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Yo no sé cómo la mamá se dio cuenta, pero la madre identificó que la criatura que tenía dentro acababa de recibir al Espíritu de Dios.
El mismo espíritu que vino en Génesis, vino sobre Sansón, ahora estaba sobre Juan el Bautista, bautizándolo desde el vientre de su madre, dándonos una indicación, dándonos un principio de que aún podemos ser llenos del Espíritu de Dios desde el vientre de la madre, y mostrándonos que Juan, que iba a ser el profeta, que dice Isaías, aquella voz que clama en el desierto y que prepara el camino del Señor, para poder preparar el camino del Señor, para poder levantar lo que estaba abajo y para poder bajar lo que estaba alto, para poder enderezar el camino torcido, tenía que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, pues el Espíritu en él iba a producir las palabras correctas que iban a volver el corazón de los padres a los hijos, y que iban a hacer que la gente sintiera remordimiento y arrepentimiento de sus pecados. Cristo dijo, Dios dijo, si él es lleno de mi espíritu, entonces será el profeta que enderezará lo torcido. Hay alguien que alabe a Dios aquí. Juan no podía predicar si no estaba lleno. El mismo Jesús, una vez que fue lleno del Espíritu de Dios y que descendió del desierto en el poder del Espíritu, comenzó a hacer milagros, hazañas y cosas sorprendentes. Y él mismo dijo, yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios. Y en una ocasión Lucas dice, y el poder estaba sobre él para sanar. ¿Cómo que estaba sobre él para sanar? O sea que no en todo tiempo el poder estaba en él para hacer milagros. Si tú no entiendes este principio, vas a vivir improvisando. Debe de buscar la revelación para cada momento y para cada ocasión. Porque hay días que Dios dice, este día no es enseñanza, este día es manifestación, o este día es liberación. Tiene que entrar en contacto con el poder que se fue asignado para ser derramado en ese día. Sigo paro. Y Jesús dice, el poder estaba sobre él para sanar. Él les dijo a los discípulos, cuando yo me vaya vendrá el Consolador, y ustedes me serán testigos en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Ellos fueron llenos en el Pentecostés por el Espíritu de Dios. Y Pedro, lleno de Dios, comenzó a predicar este evangelio. Y la Biblia dice que grandes hazañas y milagros eran hechas por mano de los apóstoles, porque estaban llenos, bautizados y en una comunión constante con el Espíritu Santo de Dios. Fueron llenos una vez más, y el lugar donde estaban congregados tembló. Sigo paro. El apóstol Pablo, cuando estaba en Damasco y fue enviado aquel discípulo, dice la Biblia que poniendo las manos, Pablo recibió el don del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu de Dios, Pablo comenzó a predicar el evangelio de salvación. Felipe, un diácono lleno del Espíritu Santo, sacudió a Samaria y puso de rodillas al brujo más grande de la ciudad. Alaba a los que viven. Y así la Biblia te señala un sinnúmero de ocasiones y de veces que todo el éxito de los hombres y las mujeres de Dios en la Biblia y fuera de la Biblia se debió a su dependencia del Espíritu de Dios. Se debió a su constante comunión con el Espíritu de Dios. Se debió a su constante sometimiento al Espíritu de Dios. Se debió a su constante obediencia al Espíritu de Dios. ¡Aleluya! El Espíritu Santo es la fuente de todo poder. Él es la persona del Padre, la persona del Hijo. Él está aquí para manifestar la voluntad de Dios y para ayudarnos a nosotros a hacer aquello que Dios nos ha mandado. Sigo paro. Entonces es importante conocer a esta persona. Es importante tener comunión con Él. Es importante entenderlo, qué le ofende, para no ofenderlo. El Espíritu de Dios no es una fuerza, es una persona. El Espíritu de Dios no solo es la fuente, es la persona. Es una persona en la Trinidad. Y Pablo habla de tener comunión. Tú no puedes tener coinonía, comunión,
conversación con la electricidad. Él no es una electricidad, no es un aceite. Tú no puedes poner una lámpara de aceite y decirle ¿cómo estás?, porque es inanimada. Pero Él habla, dice la Biblia, y está llena la Biblia, y escribiste un libro sobre esto. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo manda, el Espíritu Santo separa, el Espíritu Santo unge, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo da sabiduría, el Espíritu Santo da fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Sigo paro. Una persona. Y Pablo dice: la comunión con el Espíritu Santo sea con ustedes. Es la voluntad de Dios que tú pases de ser un cristiano promedio a un cristiano que hable con Dios todos los días y que escucha a Dios todos los días. Es la voluntad de Dios que seas amigo y compañero del Espíritu Santo. Que la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Coinonía. Ya se fue la malicia. Coinonía. Compañerismo. ¿Cómo? Si Él me está hablando que la comunión del Espíritu Santo es el deseo de Dios para mí, me está hablando de ser amigo de Él. Me está diciendo, porque yo no puedo ser amigo de alguien que yo no puedo escuchar. Me está diciendo que me da la capacidad de escucharlo, que voy a poder entenderlo, que voy a poder oírlo, y que yo voy a oírlo y Él me va a oír, que vamos a hablar, que seremos amigos. La pregunta es, ¿cómo lo voy a oír? Bueno, yo soy un espíritu viviendo en un cuerpo igual que usted. Por donde Dios se va a comunicar conmigo, normalmente no va a ser por mis sentidos naturales, y lo puede hacer, pero Él lo va a hacer de espíritu a espíritu. Significa que Él va a hablarle a mi espíritu, y yo, espíritu, voy a entenderlo, a oírlo, a percibirlo. Ahora, si yo, el hombre espiritual, me muero espiritualmente, no voy a poder contactar al Espíritu de Dios, porque Él no se va a contactar con mi carne. Él tomó el sistema de conectarse conmigo a través de espíritu a espíritu. Por lo tanto, lo que debo de cuidar es mi espíritu. Sigo paro. Porque mi espíritu tiene acceso a las cosas del espíritu y a las cosas espirituales. Por eso es que cuando venimos a Cristo Jesús y nos arrepentimos, somos nueva criatura. Él nos hace nuevo. Somos una nueva criatura. Significa que cuando éramos vieja criatura en nuestros pecados, no podíamos contactar las cosas espirituales. No la entendíamos, porque la carne no la entiende. No podíamos entrar en contacto con la cosa de Dios, porque la carne no entra en contacto. Nos predicaban el evangelio y nos burlábamos y decíamos son locos, porque para nosotros era locura. Mas cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos redime, nos limpia de pecado y crea una nueva criatura. Y ahora ya yo entiendo por qué Virginia habla en lengua cuando canta. Ahora yo entiendo por qué Dayana habla en lengua cuando predica. Ahora yo entiendo la música, porque yo espiritual accedo a las cosas espirituales, pero yo carnal no accedo a las cosas carnales. Por eso hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo espíritu adormecido en esta casa será despertado. ¿Usted lo entiende o no?
Sigo paro. Ahora, una nueva criatura puede descuidar su vida espiritual a tal punto que lo que antes percibía deje de percibirlo, que lo que antes oía deje de oírlo, que lo que antes entendía deje de entenderlo. Sigo paro. Sigo paro. Si dejamos de alimentar nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, con la palabra, si dejamos de buscar a Dios y tener contacto diario con Él, dejaremos de vivir espiritualmente. Y cuando eso sucede, nos convertimos en gente que no podemos tener acceso a las cosas espirituales y que no podemos recibir tampoco las cosas espirituales. Podemos estar en un culto donde Dios esté hablando y nosotros no escucharlo. Sigo o paro. Sigo o paro. Es como una estación radial que está transmitiendo música en la atmósfera, ondas radiales. 24 horas está allí. Tú tienes un receptor llamado radio. Si tú mantienes tu radio prendido, entonces el radio va a estar recibiendo la música que se emite del transmisor. Pero si tú lo apagas, va a dejar de oír lo que se está transmitiendo. No significa que la radio se dañó, significa que tú le bajaste el volumen, que tú lo apagaste y ya no está recibiendo lo que tenía que recibir. Pero en esta mañana yo quiero predicar esta palabra. Prende tu espíritu, dice el Señor. Prende tu espíritu, dice el Señor. Porque he aquí que yo hablo contigo en este día. Así que le digo esto. Pablo, que nos presenta al Espíritu Santo, que nos muestra de que podemos conocerlo, de que podemos ser sus amigos, de que podemos oírlo, de que podemos ser guiados por Él, enseñados por Él, instruidos. No sé si a usted no le emociona eso. A mí me emociona el ver que el Dios Todopoderoso tiene tiempo dentro de la eternidad para sentarse conmigo y enseñarme, que es mi mayor instructor. Su espíritu adorna los cielos y las estrellas las creó el Espíritu Santo, el Padre y el Espíritu Santo. Él creó el universo y las galaxias, y ese ser tan poderosísimo ahora quiere ser mi maestro. Y lo grande que Él no lo hace porque yo le doy algún beneficio, porque el ser humano tiene el problema de solo ayudar a donde le conviene. Y nosotros crecimos en una familia que nos enseñaron a ser bueno donde nos van a dar algo. Y cuando venimos a Dios comenzamos a creer que Él es igual. No, Dios quiere ser mi maestro porque Él simplemente me ama. El Espíritu Santo quiere guiarme porque Él me creó y me ama y te ama a ti. Dios me enseña porque yo soy su hijo. Alaba a los que viven. Entonces tenemos la facultad, tenemos la gracia dada por Dios, tenemos la misericordia impartida por Dios, de poder ser amigo de Él, de caminar con Él, de oírlo, de conocerlo. Lees la Biblia y conocerás al Espíritu Santo. Es una persona que no debe de ser lastimada, que no debe de ser ofendida. Y el apóstol Pablo, que es el que nos presenta comunión y amistad con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, nos advierte y nos muestra que el Espíritu Santo puede ser ofendido y entristecido. Alguien dijo: no es que el Espíritu andará en depresión constante, es que Él no es hombre para deprimirse.
El lenguaje de tristeza de Dios es diferente a la tristeza tuya. El Espíritu Santo, dice Pablo, que puede ser entristecido. Y le voy a leer lo que dice versos arriba. En el 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de uno de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sigo paro. Hay millones o cientos de cristianos que llevan un año enojados con alguien. Y la Biblia dice que no puede pasar 24 horas. Y dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tú no puedes dormir si estás enojado con una hermana o con un hermano. Tú no puedes correr el riesgo de acostarte cuando sabes que hay algo en tu corazón que debes de arreglar con alguien. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A su nombre. ¿Cómo puedes llevar días enojado con tu esposo, o tu esposo con tu esposa, o la esposa con el esposo y el esposo con la esposa? Todas estas cosas nos apagan el espíritu por dentro. Sigo paro. Y mira lo que dice: ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjate lo que dice Pablo antes de hablar de entristecer al Espíritu Santo. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Segundo, no le deis lugar al diablo. Hablando palabras corrompidas. El que hurta no hurte más. Sigo paro. Sino que trabaje, y lo que gana compártalo con el que tiene necesidad. Aleluya. La iglesia necesitamos sacar toda agonía y avaricia de nuestros corazones y ser personas que seamos de bendición para aquellos que la necesitan. Sigo paro. Y dice: no le dé lugar al diablo. Eso me pone a pensar, porque Satanás solo llegará tan lejos como tú se lo permitas. Satanás no puede entrar a un lugar donde no tiene legalidad. Y Jesús dice, Pablo dice: no le dé ese lugar. Otra traducción dice: no le dé oportunidad. No le abras la puerta. Cuando hablamos palabras corrompidas, cuando nos enojamos por días y por meses, cuando hacemos lo que a Dios no le agrada, le estamos abriendo la puerta a Satanás y le estamos diciendo que él tiene legalidad. Y Pablo dice: no le den ese lugar. Un minuto que le abra la puerta al diablo puede echarte a perder toda una vida. Dile a alguien: ciérrale la puerta. ¿Cómo le vamos a cerrar la puerta? Amando al que nos persigue, perdonando al que nos ofende, controlando nuestras palabras, dejando de ser chismoso, dejando de ser vanidoso. Dile a alguien: ciérrale la puerta. Pues Dios te llamó a vivir en victoria y no en depresión. Dios te llamó a vivir de gloria en gloria y no en derrota. Alguien diga aleluya.
ninguna palabra corrompida salga por nuestra boca. No te rías de palabras corrompidas, ni la disfrutes, porque eso va a ofender a Dios. Y termino diciéndole, dice, hablen palabras buenas, necesarias, que edifiquen y den gracia a los que te oyen. Si lo que va a hablar no va a dar gracia a quien te va a oír y no lo va a edificar, cállate. Si la opinión que tú quieres dar es para aumentar el dolor en alguien, cállate. Si lo que quieres hablar es para decirle al hermano, ese muchacho te hizo un mal, no lo perdone, cállate. No importa que seamos predicadores, Pablo dice que lo que salga de tu boca produzca gracia y edificación en aquellos que te escuchan. Alguien alabe a Dios. Y si apóstol Pablo está diciendo que lo que vamos a hablar, que nuestras palabras sean para dar gracia a quien nos escucha, para edificar a quien nos escucha. ¿Sabe qué edificar? Construir, restaurar, levantar. Las redes están llenas de personas que su mensaje no edifica a nadie. Mezclan mentiras con verdades, porque sus intenciones no son buenas. Y cuando hablan o predican, no producen gracia en nadie. De hecho, producen desgracia. Y en vez de edificar a otros, lo que hacen es que lo destruyen. Y algunos se preguntan el por qué no ven el poder de Dios moverse. Resulta que la manifestación es una combinación de lo que predicas. Y si predicas fe, da gracia de fe, produce fe y produce milagro en Dios en ello. Pero si predica crítica, chisme, persecución y burla, lo que va a producir es burla, es muerte en los que te escuchan. Pablo dice, si no vas a hablar algo que produzca gracia, mejor cállate. Si no vas a decir algo que va a edificar a la gente, mejor no digas nada. Porque en boca cerrada, dicen por ahí, no entra moca. Hay gente que ya no tienen moca, tienen un basurero en la boca. Pero en esta mañana tienen la oportunidad de arrepentirse, cepillarse con colgate si es necesario, limpiarse la boca y decirle, Señor, llevo meses hablando basura, ahora voy a hablar la palabra de Dios que edifique y restaure a la gente. Alguien tiene que alabar a Dios. Hay personas literalmente que hay un grupito hablando algo, llegan ellos y dañan la atmósfera, porque producen de su boca cosas que no traen gracia y que no edifican a nadie. Muchas veces yo quiero grabar para el programa antes que te duerma o comenzando tu día con Dios, pero yo no puedo grabar lo que no recibo. Y por eso no lo hago diario, porque yo solo doy cuando yo recibo. Los muchachos me dicen, pastor, ¿va a grabar hoy? No. ¿Va a grabar mañana? No. Yo espero recibir para luego dar. Tal vez ese es parte del éxito de ese programa, del Espíritu de Dios, porque yo recibo y luego doy. Pero hay gente que para mantener el estatus quieren dar lo que no reciben. Quieren predicar con el tanque vacío. Alaba lo que vive. Dios está aquí en esta mañana para instruirnos en cosas maravillosas. Y luego de hablarnos, de no hablar palabra corrompida, de no darle lugar al diablo, dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros todo enojo, toda amargura, toda gritería,
toda maledicencia, toda malicia. Antes sed benigno uno con los otros, misericordioso. Este tiene un tema muy profundo que pudiéramos compartir, pero mi tiempo es hasta aquí ya. Unos minutos más. La Biblia nos muestra que esa persona tan poderosa y tan maravillosa puede ser contristada por nuestras acciones, por nuestras actitudes, por nuestra forma de comportarnos, por nuestra forma de hablar. ¿Cuál es el peligro de contristar al Espíritu Santo? Es tan grande el peligro que no encuentro muchas palabras para hablarlo, pero le voy a decir unas cuantas. Cuando contristas al Espíritu Santo, cuando lo lastima, cuando haces o dice o actúa haciendo cosas que no es la voluntad de Dios, Él se entristece y se lastima. La Biblia dice en Génesis que Él no será contentioso. Perdón, Él no va a contender. No para siempre contenderá mi espíritu. El Espíritu Santo es tan sensible que aunque Él tenga la razón, Él no va a contender contigo. No para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Él puede ser entristecido por nosotros. ¿Te imaginas la persona más poderosa triste contigo? ¿Te imaginas que el que hizo las estrellas, el que ayudó a Sansón, a Saúl, a David, a Elías, a Moisés, a Ezequiel, el que ungió y envió a Pablo, el que usaba a todos los profetas, quiere usarte a ti, pero tú lo entristeces? ¿Qué sucederá si tú entristeces a la persona más poderosa de todo el universo? Que tú no tendrás poder. Cuando entristecemos al Espíritu Santo, ocurren consecuencias caóticas. Primero, nuestro espíritu se muere. Nuestro espíritu se hace insensible al Espíritu de Dios. Cuando Él se entristece por acciones y por cosas que hacemos o decimos, nos comenzamos a adormecer y a morir por dentro. Y nuestro espíritu, que es el único que puede tener acceso a lo espiritual y entrar en contacto con Dios, dejará de entrar en contacto. Significa que dejará de acceder a las cosas espirituales, porque nuestro espíritu se va a laquear, se va a morir. Y el Espíritu de Dios no podrá contactarse con nosotros si nuestro espíritu está muerto o adormecido. Cuando entristecemos al Espíritu Santo, dejamos de ser sensibles a las cosas espirituales. Y cuando leemos la Biblia parece que estamos leyendo una revista. Lo que leemos no nos afecta ni nos alimenta, porque no puede entrar la palabra de Dios por aquí ni por aquí. No puede. Por aquí mi boca está diseñada para darme una hartura de un moro con pollo. Mi boca está diseñada, sierva, para comerme un pescado frito o asado, mejor saludable. Pero mi boca no está diseñada para comerme la Biblia. Lo único que recibe la palabra es mi espíritu. Y si mi espíritu está muerto, insensible, no percibe, no oye, no recibe. Alguien tiene que alabar a Dios. Si entiende este mensaje, se acaba la vida, muerte espiritual. Si entiende esta palabra y comienza a velar lo que ves, lo que oye, lo que dices, con el cuidado de no ofenderlo ni entristecerlo a él, tú vivirás en avivamiento todos los días de tu vida. Porque el Espíritu Santo es el avivamiento. Alguien tiene que alabar a Dios. Quítese de nosotros gritería, enojo, malicia.
montones de cosas que ustedes saben que no le agradan. Hay una lista de eso, pero no la voy a mencionar. Antes bien, sé misericordioso, bondadoso, benigno, perdonador, soportando los unos a los otros, dando a entender que ese es el estilo de vida de alguien que el Espíritu Santo no está triste. Es misericordioso, benigno, bondadoso. ¿Cómo ofendemos al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces los hemos ofendido? Yo he visto muchos cultos gloriosos aquí. Y he visto muchos cultos gloriosos en muchos lugares. He ido a iglesias y a estadios, a ciudades, donde desciende el poder de Dios de forma impresionante. Y la gente son tocadas, ministradas, sanadas, bautizadas, renovadas. Y un avivamiento se libera sobre ese lugar. Pero pocos días después los miro y están secos, muertos, sin vida, sin milagros. Cesan los milagros, cesan las maravillas, cesa el toque fresco. Y tú te preguntas, ¿qué pasó? Entristecieron al Espíritu Santo. Y Él no se queda a donde lo ponen triste. Él no permanece a donde no se siente cómodo. Y hay mucha gente que sin querer hacen o dicen cosas que ofenden su presencia. Yo mismo le he ofendido en ocasiones. Y uno percibe cuando Él se entristece. Y yo he dicho, wow, lo perdí otra vez. Perdí el toque fresco por esto. Y Él es tan bondadoso que Él te puntualiza y te señala por esto, por esto, por esto y por esto. Y le dice a la gente, viste esto, dijiste esto, actuaste así. Gracias que por lo menos nos dice lo que lo entristece, para que nosotros nos edifiquemos rápido y nos restauremos la comunión con Él otra vez. Todos hemos ofendido, entristecido al Espíritu Santo. Y cuando Él está triste, dejamos de fluir para empujar. Cuando Él no está fluyendo y está triste, queremos hacerlo todo en la fuerza del hombre. Sigo, paro. Hay tantas cosas que entristecen al Espíritu Santo. Y lo voy a repetir. Cuando Él se entristece, nuestro espíritu deja de tener contacto con Dios. No lo entienden algunos. Nuestro espíritu deja de tener contacto con la palabra. Nuestro espíritu deja de recibir fe. Nuestro espíritu deja de recibir esperanza. Y por eso nos sentimos deprimidos, con depresión y angustiados, porque nuestro espíritu no está recibiendo vida. Cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, nuestro espíritu deja de estar en contacto con lo de Dios. Y comenzamos a morirnos por dentro. Sigo, paro. El Espíritu Santo es la persona más sencilla, sensible y humilde que hay en este mundo ahorita. Tiene que ser muy sensible, porque Él lo escucha todo, lo ve todo y lo siente todo al mismo tiempo. El mínimo animal que hay en la Amazona y pisa una hoja, Él la escucha. Él es sensible hasta lo máximo. Sigo, paro. Entonces evitemos ofenderlo, entristecerlo. Dejemos esos pensamientos egoístas. Dejemos de venir a la iglesia empujados, con deseo de irnos, porque no nos importa. Porque un día va a despertar y te va a dar cuenta que perdiste todo. Yo digo que el ser humano lo pierde todo
cuando pierde a Dios. Pero mientras tenga a Dios y al Espíritu en su vida, puede perder casa, puede perder hijos, puede perder esposa, puede perder iglesia, puede perder el testimonio, puede perder el dinero, la imagen, el crédito. Pero si mantiene una alegría en el Espíritu Santo, lo puede recuperar todo 7 veces más. Porque con Dios todo es recuperable. Con Dios todo es restaurado. Alguien diga aleluya. Y termino. No hay algo, cosas que ofenden y entristecen al Espíritu Santo. Y una de las que más lo entristece es las ofensas en tu corazón. Cuando eres ofendido o te ofenden y tú no perdonas a quien te ofendió, y cargas eso dentro de tu corazón, pasan día y tú sigues con esa ofensa. Instantáneamente el Espíritu Santo se entristece y tú comienzas a sentir que ya no percibe las cosas que antes percibía, porque tu espíritu, que está atado por la ofensa, no puede entrar en contacto con la presencia de Dios. Sigo, paro. Cuando ve cosas de lujuria que ofenden al Espíritu Santo, sigo, paro, ofende a la presencia de Dios dentro de ti. Cuando pone tus ojos en cosas de lujurias que producen pecado en tu interior, eso ofende al Espíritu, lo entristece. Yo nunca he visto a alguien que pase la noche mirando cosas lujuriosas y después diga que está lleno del Espíritu Santo y haga milagros y maravillas. No puede. Cuando somos vanidosos, cuando vivimos presentando lo que tenemos para ser alabados por la gente, cuando no tenemos humildad, el orgullo entristece el Espíritu de Dios en nosotros. Él no puede habitar ni estar de cerca con un orgulloso. Usted ha notado personas que se compran un reloj y ya no te saludan con la mano derecha, te quieren saludar así, porque dentro de su corazón hay un espíritu vanidoso, y eso entristece la presencia, el espíritu dentro de ellos. Sigo, paro. Y tenemos que pedirle a Dios: libéranos del orgullo, ayúdame a dejar la vanidad, el dejar de alardear por las cosas que tengo. A veces habemos predicadores, me incluyo para que no digan que yo soy santo y perfecto, no, predicadores no se pueden tirar una foto normal, tienen que tirársela, que le vean desde los zapatos hasta todo. Tienen un carro y es para los que me persiguen. Miren lo que Jehová me dio. Dios no te dio eso, te lo dio tu sagacidad. Cuando Dios te da algo, no produce vanidad, produce agradecimiento. Alguien alaba a Dios. Y hoy en día han perdido contacto con el Espíritu Santo por vanidoso, por orgulloso, porque tenemos los ojos puestos en la lujuria. En la presencia de Dios se ofende. Hermanos, si usted no lo sabe, al pueblo de Dios hay que decirle que sin la santidad nadie verá a Dios ni tendrá contacto con su presencia. Pero qué bueno que el Señor te está hablando, porque es un indicativo de que tiene la oportunidad de cambiar de camino, porque Él es misericordioso y extiende su misericordia para restaurarte. Sigo, paro. Muchas cosas entristecen al Espíritu Santo. Muchas cosas. Y Dios sabe
que estamos peleando contra espíritus invisibles y contra influencias. Él es muy misericordioso, porque Él sabe que este sistema del mundo y muchas de las redes sociales están siendo manipuladas por espíritus inmundos para llevar al pueblo a una desviación, a una desconexión, a un desenfoque y a poner su mente en las cosas carnales. Dios sabe que estamos luchando contra un sinnúmero de enemigos invisibles, y por eso Él trae este mensaje para decirnos: yo te extiendo la mano para ayudarte a vencer, para que hacerte más que vencedor. Aleluya. Te voy a repetir esta parte, la voy a recargar porque me interesa que la medite. Cuando entristeces al Espíritu Santo, tu espíritu deja de tener contacto con Él, deja de ser usado por Él, deja de ser influenciado por Él, porque Él no va a entrar en contacto con un espíritu ligado al orgullo, a la vanidad, a la falta de perdón. Por eso hay gente que tú lo puedes ungir con aceite acabado de sacar de la montaña del Sinaí, derramarlo sobre ellos, y ellos van a seguir tan torpe, tan iracundo, tan muerto, porque ellos tienen un estilo de vida que ofende al Espíritu Santo 24 horas al día. Y por más que tú le hables y le unjas, ellos no van a entrar en contacto con el Espíritu de Dios. Pero qué bueno que en esta mañana y esta tarde el Señor ha hablado a tu corazón y te está diciendo: yo anhelo tener comunión contigo. Lo voy a repetir esto una y otra vez. Si entristece al Espíritu Santo, tu espíritu dejará de estar en contacto con el Espíritu Santo. Y desde que tú dejas de estar en contacto con el Espíritu de Dios, dejas de recibir vida, deja de recibir revelación, deja de recibir palabras frescas. Así que cuida tu vida y alíñala y ríndela al Espíritu